Pasamos ahora a la mesa redonda sobre un tema que está en boca de todos actualmente, el coronavirus, y del que estamos muy contentos en Besenspiracy de recibir a estas ponentes y a este moderador para hablarnos de gran parte de los aspectos que este tema conllevan, empezando por la biología molecular, virología, epidemiología, desarrollo de fármacos, desarrollo de vacunas, no sé si he dicho epidemiología ya, en fin, toda una serie de campos diferentes que hemos descubierto ahora que este tema del coronavirus está en boca de todos y es la nueva liga, por así decirlo, de lo que todo el mundo opina sin tener todo el conocimiento que debería, que un pequeño tema científico puede tener multitud de ramificaciones. Damos la bienvenida a las ponentes que vamos a tener en esta mesa y, por supuesto, con un agradecimiento muy grande de que hayan podido estar en esta cuarta edición de Besenspiracy, esta desafortunadamente edición pandémica, pero que también afortunadamente nos permite tener grandísimas ponentes de muy alto nivel que vienen de sitios muy lejanos. Como decía, les damos la bienvenida. Ellas son Ana Sesma, catedrática de microbiología en la Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Elizabeth Diago, investigadora científica en el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. Hola, ¿qué tal? Hola, Elizabeth. Nerea Irigoyen, jefa de grupo en la Universidad de Cambridge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nuria Campillo, científica titular del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Nuria. Margarita del Val, coordinadora de la plataforma Salud Global del CSIC para la investigación de la pandemia. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Buenas tardes. Y Raquel Medialdea, epidemióloga en el equipo de inteligencia epidémica en la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y por último, tenemos como moderador de esta mesa, y ahora que caigo a quien no le he preguntado cómo quería que le presentara, pero porque eso no es necesario, Luis Quevedo, conocido divulgador científico, actualmente en televisión, y es un placer también tenerte con nosotros, Luis, así que muchas gracias. Te paso la palabra y el escenario virtual es todo de ustedes. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Simón, y a todos, todas las que hacéis posible este evento anual. Yo creo que es un gustazo y un triunfo hacerlo a pesar de los virus y a pesar de las epidemias. Es para mí un absoluto honor y un lujo compartir con estas científicas de tremenda talla académica, algunas además que puedo contar como amistades personales. Es la verdad que es muy bonito estar compartiendo esto y además de manera transatlántica, en fin, va a ser muy chulo. Vamos a hablar obviamente del elephant in the room, ¿no? Vamos a hablar de COVID, es el panel de COVID, de coronavirus. Vamos a intentar despejar, si os parece, para los y las que estéis viendo esto, vamos a empezar desde muy el principio, desde qué es el bicho, qué sabemos, qué no sabemos, qué podíamos haber sabido, etcétera, etcétera, y vamos un poco a ir recapitulando algunas de las cosas que han sucedido, las que hemos aprendido, las que hemos desprobado tal vez, para ir luego poco a poco avanzando hasta la situación actual y luego ver hacia dónde vamos. O sea, sí, llegaremos a hablar de las vacunas, sí, llegaremos a hablar de cómo se acaba todo esto, pero tenéis que quedaros hasta el minuto 59, ¿vale? Porque esto va a durar 1 hora. Voy a arrancar y no voy a dirigir esta pregunta. Sé que puede haber un poco de caos. Yo, si no, luego os voy dirigiendo las cosas, pero sí me gustaría saber a quién le gusta, qué definición tenéis cada una. Perdón, ¿en qué momento descubristeis cada una este SARS-CoV-2? ¿En qué momento os llega la noticia o sabéis que esto, oh por Dios, parece que es grave? Ana, ¿cuándo es la primera vez que tienes conciencia de que esto es algo que puede ser significativo? A mí personalmente me puso la voz de alarma Florian Kramer, que es un compañero de aquí del departamento,
que todos habíamos oído sobre que había surgido este coronavirus en China y estábamos un poco como ha pasado otras veces con pandemias o con epidemias de gripe, pendientes, pero es la primera vez que yo había visto a Florian tan asustado. Florian estaba realmente asustado y a mí, yo no estaba tan asustada al principio porque pensé que no, bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero Florian desde el primer momento tenía una sensación muy negativa y entonces me empezó a poner un poquito como en alerta, ¿no? Y fue en mediados de enero, pero también Florian estaba más pendiente de la serología, de poner a punto ensayos y fue por lo que un poco me dio la voz de alarma. Ajá. Nuria, ¿cómo fue para ti? Pues yo fui un poquito más tarde. Yo creo que yo estaba un poco, tengo que reconocer, con el resto de la sociedad. Y para mí empezó en febrero. Y me meto en el meollo de todo en marzo. En marzo realmente es cuando me doy cuenta de la gravedad de la situación. Ujú. Pero febrero es verdad que todavía no era consciente todavía de la gravedad. Claro. Tengo que reconocerlo. Marga, para ti, ¿cómo fue? ¿Cuándo te llegan las primeras noticias de que esto puede ser? Hombre, yo empecé a darme cuenta del virus cuando todavía los chinos no habían dicho que se transmitía entre personas. Ujú. Y me di cuenta de la gravedad, me di cuenta de que se transmitía entre personas poco después, dije, bueno, esto hay que observarlo, pero en el cambio entre enero y febrero me empecé a poner ya bastante nerviosa. Primeros de febrero diría, ya estaba yo muy preocupada y no entendía cómo yo lo veía con tanta preocupación y nadie a mi alrededor lo veía así. Eli, tú estás en un departamento de salud de una gran ciudad que ha sido tristemente protagonista de la primera ola por lo duramente golpeada que fue. ¿Cuándo os salta la alarma a vosotros? Bueno, yo en mi caso recibí un correo, estoy suscrita a una red de alarma sanitaria que es ProMed Mail, en el que de diferentes médicos o sí, que facultativos pueden enviar alertas de cuando hay alguna enfermedad no diagnosticada o simplemente se hace un repaso de diferentes enfermedades infecciosas y llegó la alerta del 31 de diciembre sobre una neumonía no diagnosticada y bueno, yo tampoco le hice mucho caso, pero mi jefa, yo trabajo en el grupo de preparación del sistema sanitario de la ciudad de Nueva York, en el que concretamente estaba regulando una grant que prepara a los hospitales y al sistema sanitario a cómo responder a brotes infecciosos o de enfermedades infecciosas que no estamos normalmente acostumbrados. Y justo mi jefa mandó el 1 de enero un aviso a todos diciendo hay que echar un ojo a esto porque es raro que en China haya sucedido eso. Y yo estaba de baja maternal y no estaba en conversación con la gente en el departamento, pero resulta que ya la semana siguiente pues mi jefa envió más cosas diciendo que teníamos que empezar a preparar y a desempolvar el plan prepandémico de preparación de pandemias y recuerdo que vino a visitarme en la tercera semana de enero y me dijo que estaba muy asustada porque temía que iba a haber falta de material, de equipos de protección. EPIs. Y así ha sido. Y ella empezó a coordinar, o sea, tuvo una visión. Yo reconozco que abrí los ojos cuando vi a mi jefa tan preocupada Ujú. a finales de enero, mediados de enero, temiendo lo que Ujú. se venía a venir encima. Raquel, desde la Organización Mundial de la Salud, entiendo que os llegaría esa famosa alerta de 31 de diciembre, pero ¿en qué momento empieza a ser algo comentado en los pasillos? Yo por aquel entonces estaba todavía trabajando en el Centro Europeo de Control de Enfermedades, el Ah, ECDC, que es una agencia europea. Pero bueno, perdón, digamos no que lo sabía, pero también muy relevante, sí. colaborando mucho con la OMS. Y de manera parecida a lo que ha contado Eli, nosotros hacemos vigilancia epidemiológica de señales y nos llegó el mensaje por ProMed a finales de diciembre y ya recuerdo el día 2 de enero
que ese primer número, al principio eran 8 o 10 casos de neumonía no identificada y se había ampliado, eran igual 10 o 12. Y entonces empezamos a comentar, aquí está pasando algo, vamos a ver qué más información vamos recibiendo. Y eso eran ya los primeros días de enero, cuando el nombre SARS-CoV-2 nunca lo hubiéramos casi ni imaginado. Y a mediados de enero, tanto mi agencia, el ECDC, como el Health Security Committee, que es una organización de la Unión Europea, que es el Comité de Seguridad de Salud, empezaron a convocar reuniones internacionales invitando a todos los Estados miembros para informar y discutir de las informaciones que se tenían de lo que estaba pasando en aquel entonces en China. Fue entonces, ya a mediados, en la tercera semana de enero, cuando dijimos, bueno, esto tiene una importancia, aún no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí que es importante. Y cuando el día 20 y poco de enero la OMS hizo una llamada solicitando apoyo de expertos en respuesta a emergencias, pues epidemiólogos o expertos de otras agencias. Y yo ya os respondí a esa llamada para apoyar, inicialmente para ir a Asia, para China, Vietnam, y al final cuando se fueron desarrollando las cosas, acabé yendo a las Américas, pero, o sea, al continente americano. Pero bueno, era difícil imaginar que algo así pudiera ocurrir, pero existían los mecanismos para intentar responder lo más rápido posible. Nerea, ¿y tú cuando esto se te hace un problema evidente, por qué medio? Bueno, yo es que igual soy muy del 2020 y entonces yo me entero por Twitter el 1 de enero. Y es más que nada una conversación entre, como ha dicho Ana, entre Florian Kramer, Matthew Freeman y Nonia Pariente. Y a mí hay un tweet de Nonia, que es la editor-in-chief de PLOS Biology, que comenta, espero que no sea SARS. Y a mí eso es como que se me queda súper marcado, ¿no? El espero que no sea SARS. Y vale, no fue el SARS-1 como tal, pero sí es un tipo SARS. Luego también, una cosa que coincide mucho es que el 1 de enero también mandamos un paper en coronavirus. Entonces, es como que de repente el 2020 empieza así un poco muy coronavírico, ¿no? Y sí, o sea, de consciente de la gravedad, pues yo creo que ya fue un poco más a mediados de febrero, ¿no? Cuando ya empieza a haber un montón de casos alrededor del mundo y como que las cosas empiezan a descontrolar, pero sí, o sea, yo estuve en Madrid a principios de marzo y fue la sensación de decir, yo creo que no voy a estar en Madrid en muchísimo tiempo. O sea, fue al salir de España esa vez, fue la sensación de, aquí no voy a volver en muchísimo tiempo. Os abro ahora sí una pregunta a todas, partiendo de lo más esencial. Desde el punto de vista de la biología del virus, de lo que se ha conocido, parece que, y espero no caracterizar esto mal, ¿no? Pero hemos estado ahí tecnológicamente, ¿no? Se secuencia muy rápido el virus, rápidamente empieza la ciencia a organizarse de una manera que recuerda un poco a lo que sucedió con la crisis de Zika, que solo afectó al continente, a las Américas, ¿no? Pero realmente on steroids, ¿no? A tope. ¿Qué ha sido lo que más os sorprendió de cómo os empezáis a organizar las científicas, la gente que estáis en la ciencia en esta respuesta, ¿no? Porque veo una constelación de mensajes distintos, pero ¿qué es lo primero que sucede para interrogar a la biología del virus y empezar a generar una respuesta? Quien quiera, puede empezar. Sí, empiezo yo. A mí esta pandemia me ha impresionado, además en el sentido bueno, cómo se ha movilizado todo el mundo científico rápidamente, toda la cantidad de información que se está generando. Y luego a nivel nacional, el CSIC ha sido impresionante, ¿no? No es que sea mi centro de trabajo y tenga que vender lo que no, pero desde el primer momento, rápidamente, además fue a finales de febrero, creo recordar,
que se generó la plataforma porque ya se estaba viendo que esto era algo muy grave. Y la respuesta de todos los científicos de todas las áreas justo para conocer desde todos los puntos de vista la naturaleza del virus, de la pandemia. Entonces ha sido esa respuesta increíble. ¿Está siendo distinto trabajar así? Os lo digo al resto. Es fundamentalmente distinto trabajar en tiempos de coronavirus en vuestra ciencia. O sea, claramente los referís van más rápido, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay muchas cosas que deben estar sucediendo. Por ejemplo, Ana, ¿cómo os ha transformado? Bueno, ¿Vosotros sois también ahora coronavirus solo? Ahora ya no, pero la verdad es que en nuestro departamento somos todos virólogos. Entonces tenemos también muchos proyectos conjuntos, ¿no? Entonces teníamos mucha experiencia ya con el 2009 con gripe, porque tenemos un centro de excelencia de gripe en el cual se hacía mucho rastreo de muestras animales. Entonces ya habíamos tenido como si fuera un test run con el 2009, en el que se puso a punto, sobre todo desde NIH, nos empezaron a meter mucha presión de sacar las secuencias y de organizar los grupos, es decir, quién va a trabajar en ferrets, quién va a trabajar en estos modelos, en técnicas recombinantes. Entonces, para evitar competencia y también para saber qué grupos se iban a encargar de cada cosa. Entonces, nosotros aquí nos organizamos desde el primer momento en grupos también y decir quién iba a hacer los modelos animales, quién iba a hacer las infecciones, quién se iba a encargar de la inmunología. Yo tenía un centro de inmunología y empezamos a organizar también con las cohortes del hospital. O sea que fue como un poco, teníamos las cosas medio preparadas, no nos esperábamos que fuera SARS. Lo más sorprendente fue que fuera SARS y no fuera otra gripe, otra cepa del virus de la gripe. Pero por lo demás, en cuanto se supo la secuencia, se siguió el mismo proceso de anterior. Sí. ¿Por qué no SARS? Porque casi todas las epidemias que habían ido saliendo durante el siglo XX, principio del siglo XXI, fueron de gripe. Hay muchos más encuentros entre aves, con humanos, entonces ha habido más, no porque sea más fácil o más difícil, pero ha habido más. Entonces no se esperaba, al menos la comunidad viróloga, no se esperaba que fuera otro SARS ahora mismo. Era más fácil o más probable que hubiera sido otra gripe, pero bueno, podría haber sido cualquier cosa. Y fue más sorprendente que fuera SARS, pero no tampoco imposible, obvio. Porque obviamente a toro pasado es muy fácil, ¿no? Hacer estas cosas, que es rascar un poco en el archivo de publicaciones científicas y rápidamente salen papers que a veces parecen clarividentes, ¿no? Hay un famoso de 2007 que casi parece que esté narrando lo que sucedió entre diciembre y marzo. ¿Por qué sabemos ya? Porque ahora voy a hacer las preguntas estas que se hacen muy a pie de calle. ¿Tenéis claro de dónde viene este virus? Y asumiendo que no sea un laboratorio en Wuhan, o ¿de dónde sale este virus y cómo se ha sabido? Me parece que el virus más cercano que se le conoce es uno de murciélago, pero se separó de ese virus hace ya décadas, porque se puede trazar por el número de mutaciones que ha ido acumulando. Lo que no se sabe es por qué otro animal intermedio ha pasado, porque directamente de murciélagos a personas no se conoce que pueda ocurrir, ni se sabe si ha sido hace poco y todavía es un virus joven en la especie humana, o ha sido hace bastante y se ha ido adaptando a la especie humana en silencio, sin ser detectado, hasta que de repente en una gran ciudad se detectó un montón de neumonías a la vez y saltó la alarma. Y estos interrogantes que están abiertos, Margarita, ¿hay algunos que podremos responder o hay otros que están perdidos en el tiempo? Obviamente no sabremos qué murciélago hizo saltar a qué otro animal, pero dentro de lo razonable, ¿se podrán averiguar estas cosas o van a quedar en las suposiciones? Yo no lo estoy siguiendo tanto, pero no ha habido avances desde hace meses en eso. ¿Alguien lo sigue más? Yo creo que no se ha sabido y no se tiene tan claro que se pueda saber. Eso sí, sería interesante saberlo más que nada para que una vez que esto haya pasado no volvamos a tener brotes. Porque con el SARS-1
al menos sí que hay una teoría consensuada, que no sé si está probada o solo consensuada, o solo es altamente probable, que son los civets, ¿no? Sí, las civetas. Contádmelo alguna de vosotras, por favor, Pero para yo quien esté creo, viendo por esto. ejemplo, una de las cosas que quería añadir Sí. a eso, que, bueno, a lo mejor se sabe, a lo mejor no, pero lo que sí que es probable y es bastante posible es que se empiece a hacer un rastreo un poco hacia atrás, ¿no? Y a ver, por ejemplo, pruebas serológicas en gente de la zona donde surgió SARS y ver si, por ejemplo, tienen anticuerpos o tienen un poco de memoria de haber visto un virus parecido. Porque, por ejemplo, con el H5N1, que se pensó, es la primera vez que salta a los humanos, que luego no se transmitió entre humanos, una de las cosas que luego se hizo un estudio posterior en China, en el que vieron que había un porcentaje altísimo de la población que ya tenía anticuerpos contra ese virus, con lo cual ya había estado circulando anteriormente. Entonces yo creo que a lo mejor no se va a encontrar exactamente, pero es fácil que se puedan ir sacando un poquito más de pistas cuando ya salgamos de este problema que es actual, el ir hacia atrás y ver, o cuando se empiecen a analizar bien las muestras serológicas, de ver contra qué coronavirus tienen anticuerpos la población, sobre todo en la zona donde surgió. Entonces, a lo mejor ahí se van a poder ver algunas pistas. Y creo, si no me equivoco, que eso era parte del programa PREDICT que tenía el gobierno federal, que aparte de secuenciar virus en plan general en murciélagos u otros animales en zonas en las que han ocurrido brotes anteriores, también se miraban muestras serológicas para comprobar si había alguna inmunidad a algunos virus de estos recién secuenciados. O sea, este programa federal además es que parece que fue premonitorio porque Trump justo lo clausuró en noviembre del 2019 y este era un programa de preparación que tenía el gobierno federal el gobierno de Estados Unidos para intentar descifrar cuál iba a poder ser un virus que tenía potencial de provocar una pandemia. Y entonces habían entrenado a diferentes laboratorios en diferentes partes del mundo para coger muestras de animales y ver y secuenciar qué virus podía haber allí e intentar descifrar si podían causar una pandemia y darnos un poco de tiempo de preparación antes de que pudiera ocurrir. Y justo Trump en noviembre del 19 decide paralizar todo el dinero que va destinado a ese proyecto. ¿Y crees que eso podría haber no tenido pudo, quiero decir, eso no es... no en causa, sino en consecuencia de preparación, porque sí que es cierto que en el ámbito estadounidense hubo críticas sobre la respuesta de los CDC en cuanto a la famosa PCR, el protocolo propio de PCR, etcétera, como que obviamente en todos lados cuecen habas y creo que, no sé si hay algún país que pueda decir que lo ha hecho bien, pero fue significativo, ¿no?, que una referencia como el CDC de repente diera ese traspiés. O sea, yo no creo que, por ejemplo, el cierre tenga nada que ver después con lo que ha hecho el CDC, pero bueno, te da indicación de que la apuesta de este gobierno actual no era de preparación, o sea, no era preparar. En todo caso, podría ser respuesta, pero hemos visto que la respuesta pues ha dejado mucho que desear. A título personal, no entiendo por qué se intentó reinventar la rueda en cuanto a un test que ya que había sido validado por la Organización Mundial de la Salud, intentar hacer algo nuevo. No, a título personal no entiendo por qué sucedió, pero eso hizo que la respuesta en este país fuera muy tardía y que o sea, Nueva York tendría que haber empezado siendo uno de los hotspots de tanto viaje internacional. Deberíamos de haber estado en posición de hacer un diagnóstico mucho más extendido de lo que sucedió y pasó lo que pasó, que aquí en marzo pues explosionó. De hecho, por ejemplo, una cosa que sucedió es que se sacaron antes los datos de las secuencias que estaban circulando en gente que había venido a Nueva York de distintos sitios, que se recogieron esas muestras a finales de enero. Aquí en Mount Sinai, por ejemplo, tuvimos antes los datos de los virus que estaban circulando sin tener todavía un test de diagnóstico.
simplemente secuenciando, o sea, porque no había habido una respuesta coordinada y también había cambiado el director del CDC, se había hecho toda una renovación que no ayudó a que se respondiera como solía responder el CDC. Os lanzo una pregunta a todas, nuevamente, quien la quiera tomar. ¿Se podía haber estado mejor preparado para esto sin imaginar imposibles? Quiero decir, dentro de lo razonable, ¿podríamos haber estado mejor preparados, preparadas, ciertamente, por ejemplo, en Occidente? Y si es así, ¿cómo habría sido, repito, de una manera razonable, no sabiendo todo lo que vosotras sabéis, que sois especialistas, sino desde un punto de vista teniendo en cuenta cómo es la gestión política, democrática de un país donde no hay dinero para todo, ¿qué cosas razonables sí podríamos tal vez haber tenido? O al menos estamos aprendiendo ahora que podríamos haber tenido a un precio razonable. Yo creo que en España la primera oleada no se podría haber tenido más preparada, probablemente, pero lo que sí que creo es que para cuando se acabó la primera oleada y se controló, se debería haber preparado mucho más para la segunda de lo que se ha hecho, una vez que ya se sabía que era muy importante la prevención temprana, el diagnóstico, el rastreo, etcétera. Yo creo que, por ejemplo, desde Reino Unido ha pasado un poco lo mismo. Encima nosotros íbamos con 3-4 semanas de retraso, por ejemplo, respecto a España, y tampoco la segunda oleada la estamos teniendo mucho peor que muchos países occidentales. Yeah. Yo creo que en todos los países en general ha habido un problema también de dar demasiada, no demasiada, pero dar autoridad a los organismos más de los estados o de las comunidades y no haber tenido una respuesta un poco coordinada general. Entonces eso ha confundido mucho, porque entonces había sitios donde se controlaba, sitios donde no, entonces eso confunde mucho también a la gente, no se fían y no están seguros de que se está haciendo bien. Y era simplemente la impresión que se estaba dando de que no había una, como ha pasado en Estados Unidos, no había una respuesta desde arriba diciendo esto es lo que hay que hacer, hay que usar mascarilla. O sea, era un poco caótico porque se veía en cada sitio una respuesta diferente. Entonces yo creo que eso ha sido el mayor problema que ha habido a nivel global, de haber faltado esa coordinación. Se ha politizado. Yo creo que el virus se ha politizado tanto que si tú apoyas a una parte, decides no tomar en cuenta, aunque haya aviso, o sea, te estén aconsejando lo que tienes que hacer. Si tú apoyas a otra parte que no toma la decisión global, decides no hacer caso. Sí. Y yo creo que lo peor que puedes hacer en este caso es una politización. Tienes que dejar que los expertos sanitarios, los expertos en salud pública, la ciencia guíe las decisiones que toma el gobierno. En Estados Unidos se ha visto, o sea, esto ha sido... Sí. Y en muchos países más, yo creo, no tenéis por qué circunscribirlo solo a... Porque vamos, tenemos Brasil, tenemos Reino Unido, tenemos, en fin, la lista es nutrida, ¿no? Luego tenemos notables excepciones que no sé en qué medida... Además, les tocó la lotería, ¿no? De esta cosa estocástica de que a veces los brotes pues, empeoran o no, pero rápidamente pienso en Arden, en New Zealand, en una gestión, creo que la más ejemplar a día de hoy de cómo se está haciendo. Angela Merkel, espectacular gestión, a pesar de que obviamente ahora es más dura la segunda ola en Europa. Interesante también el modelo surcoreano. Uruguay ha sido increíble la respuesta que había. ¿Qué cosas han hecho bien los países que lo han gestionado bien? O las personas que estaban al cargo. No, yo creo que ha sido más que nada la percepción en la sociedad. Son sociedades o países en los que la población confía en su gobierno y hay mucha menos división, quizás. Entonces yo creo que han sido países en los que si el gobierno ha dado unas directrices, la gente ha creído que lo han hecho por el bien del país y no por motivos políticos, cosa que no ha sucedido en la mayoría de los países que están demasiado divididos políticamente. Y entonces hay una falta de confianza en que lo que te dice el gobierno o las autoridades sanitarias es por el bien de la sociedad y no por un motivo ulterior político. Y eso yo creo que ha sido lo que ha hecho que en algunos países haya sido una respuesta masiva, rápida, porque la gente se ha fiado de su gobierno, simplemente. Sí, Raquel, de hecho, te iba... Sí.
te iba a preguntar, por favor, dispara. Iba a decir que yo creo que es complejo y multifactorial, que no creo que es solo la respuesta de una persona, la decisión de una persona o de un equipo, sino que son muchos factores. Lo que sabemos que funciona es tener un buen sistema de vigilancia, unas buenas estrategias de testeo, ¿no? De un alto número de test en la población. ¿Me está escuchando bien? ¿Qué he escuchado? Sí. Sí, ¿no? Un buen sistema de rastreadores y todo junto, unas buenas medidas de comunicación de los mensajes de salud pública para que la población entienda lo que es arriesgado, o los comportamientos arriesgados o no, y entonces intente evitarlos. Y también hay que tener en cuenta que hemos tenido la situación en que cada país se ha encontrado. Entonces, en España fuimos de los primeros países en Europa que más nos afectó y tuvimos menos tiempo de maniobra comparado con otros países y otros continentes. Sin duda, también tener en cuenta que, pues eso, en España tuvimos muchas introducciones diferentes que llegaron en momentos paralelos y que luego expandimos con mucho movimiento. Por ejemplo, en China hubo una circulación inicial que fue controlada con medidas súper estrictas desde los primeros momentos en cuanto empezaron a detectar un incremento significativo, y la restricción de movimiento hizo que hubiera muchas menos introducciones de las que hubo habido en otros países europeos. Entonces es complejo, pero bueno, que como han dicho, como habéis mencionado antes, que seguir las recomendaciones de los expertos en salud pública es lo que se ha demostrado funciona, no politizar la respuesta. Puedo decir, por favor. yo creo que aquí en España, como en otros países, es que aquí ha habido, creo que dos factores. Uno, la politización, que se ve que se enfrentan unas autonomías con otras, o el gobierno central con otras autonomías. Entonces la gente al final es, ¿realmente esto es importante o no es importante? ¿O me lo están diciendo porque lo que quieren es fastidiar a alguien? Eso por un lado. Y por otro, cuando termina la primera ola, que estamos en junio, bueno, pues nuestro presidente dice que se ha terminado con el virus. Yo creo que eso también, el mensaje que da la población es, ya está, ya hemos terminado. Nos está dando al final, bueno, pues un mensaje equivocado. Nos da un mensaje equivocado de la gravedad de lo que supone esta pandemia. Veníamos además de 3 meses de confinamiento y yo creo que no se han dado los mensajes que se han tenido que dar. Voy a hacer una reflexión probablemente baladí, pero ¿no os da la sensación de que es aquello de que cuando tienes un martillo, ¿no? Todos los problemas son clavos? Queremos usar, o el instinto primario que tenemos es el de usar las herramientas de la ciencia y la medicina para controlar esta pandemia, como si la pandemia fuera enteramente un fenómeno médico-científico. Porque por lo que se cuela de vuestras impresiones es que hay un gran tema que no tocamos, que es parte de este problema es que el objeto, ¿no? Quienes estamos sufriendo somos Homo sapiens y tenemos unas psicologías y unas dinámicas sociales que forman parte del problema, que por más que pensemos que lo único que tienes que hacer es ponerte una mascarilla y todo irá bien, simplemente no funciona. De la misma manera que yo no puedo desear que el spike protein del coronavirus deje de funcionar, ¿no? ¿Estamos también los que estamos del lado de la ciencia incurriendo en un poco de pensamiento mágico, pensando que solo poniendo la ciencia ya se soluciona y nos olvidamos de que parece que no? No creas, porque en la plataforma Salud Global tenemos muy activos a la gente de humanidades y de sociología, y ellos han estado trabajando también desde su ámbito, investigando. Es también investigación y han estado trabajando, y por ejemplo lo que decíais antes,
Ellos cuantifican la polarización de las sociedades y de los partidos políticos y efectivamente lo correlacionan, lo numeran, lo cuantifican y lo correlacionan con peor gestión de la pandemia, cuanto más polarización hay. Ellos han estado viendo qué tipo de mensajes dar, ellos han estado viendo por qué grupos sociales preocuparse más, han sido los que más se han movilizado, por ejemplo, por la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios en el tema de las residencias de personas mayores. O sea que eso también se ha movido mucho. El problema es que nos ha pillado a todos pues desentrenados, claramente, pero eso se ha movido mucho en España y lo hemos vivido de cerca en la plataforma de salud global, ¿eh? Pero bueno, sí, hay otra cosa que también ha incidido mucho en cómo se ha respondido. Ha sido, primero, los bulos. La cantidad de bulos que se han extendido por redes sociales. Entonces ha confundido demasiado a la gente que solo miraba las noticias en Facebook o ese tipo de cosas eran tremendas. Y lo segundo también la infraestructura sanitaria, ¿no? El no ser conscientes de la capacidad que teníamos para controlar todos los pacientes que iba a haber tan de golpe, porque el pico fue demasiado agudo al principio. Entonces eso agotó muchísimo la capacidad de los países, no solo en España. Aquí también en Nueva York fue, pero yo creo que ha sido, sobre todo en los sitios donde ha sido muy brutal la primera ola. Pero para mí ha sido muy contraproducente el que se ha dado mucho eco y mucho a ese tipo de bulos y se ha seguido como manteniendo esa información que es falsa, que confunde mucho, porque entonces es muy difícil apartar la paja de lo bueno y la gente se asusta, claro. Mira, Ana, aquí por poner un ejemplo español, esto me lo han contado, no lo vi, pero por lo visto esta semana, no sé si conocéis al doctor Cavadas, es todo un personaje en España, pues aparece en El Hormiguero, que es un programa de máxima audiencia, de prime time, probablemente el que más share, más audiencia tiene en España, poniendo en duda las vacunas que ahora están cerca de aprobarse y ahora abrimos el melón de las vacunas y los antivirales y fármacos, etcétera. Pero hagámoslo con este tema. Claro, este tipo de segmentos, aunque uno pueda coger el transcrito, ¿no? Y decir, bueno, técnicamente no ha dicho que estos son el tipo de informaciones que a mí, por lo menos personalmente, me preocupan, ¿no? O sea, está que yo creo, Ana, que decías ambos, los bulos directamente, lo de esto es un invento de un laboratorio chino, que son un poco más, pues ya para gente, pues eso, más pensamiento mágico. Y luego están estos bulos que están en una zona gris, que es como, no me fío, no me acabo de creer, ya me espero, que también están contribuyendo a este caos, que no sé si es es el pez que se muerde la cola, ¿no? Esto también polariza, etcétera. ¿Creéis que hay alguna manera de luchar contra esto? Que no sea obvia, es decir, que no pase por ahí, porque de nuevo, y perdona que vuelva, igual Margarita me vuelves a pegar un corte y ya lo habéis pensado, pero yo es que sigo viendo a los doctores Cavadas de la vida en televisiones públicas diciendo cosas que no están bien. Voy a decirlo así. O sea, normativamente no está bien que eso suceda. Creo en una situación como la que estamos, en la que muere gente. Si esto fuera en plan de qué color me tiño el pelo, vale. Hombre, probablemente es porque hay tanta demanda de información que los medios de comunicación se lo preguntan a cualquiera. Y, por ejemplo, cuando a mí me preguntan de epidemiología en directo, yo tengo que decir algo. En general suelo decir que no lo sé, más que puedo fiarme en pandemias anteriores, pero cuando me empiezan a preguntar y repreguntar, cometo errores. Entonces, cuando a alguien le preguntan de vacunas y no sabe de vacunas, o a alguien le preguntan de evolución del virus y de lo que sabes de inmunología, pues te pueden ocurrir esos problemas. Y luego, por ejemplo, la gente dice, es que lo ha dicho un premio Nobel. Es que lo ha dicho uno que, bueno, sí, el problema es que, claro, científicos hay de todos. Hay premios Nobel que son impresentables y son gente que puede ser premio Nobel en una cosa, pero no tiene por qué saber de esto. Entonces, yo creo que también se considera experto y es muy, muy amplio. Entonces, es lo que dice Marga, que también eso uno tiene que ser un poco comedido y un poco razonable y decir, bueno, mira, yo en esto no te puedo contestar, pero yo te podría decir que en mi opinión, pero sí es muy difícil porque también, y lo vemos en los medios, ¿no? Te pinchan hasta que te intentan sacar algo, bien, por ejemplo, que hables mal de un partido político, de un gobierno, de lo que sea, o bien para que digas una cosa
que las vacunas son buenas o que son malas. Entonces, es esa que a mí la gente me dice, ¿y no te pagan por ir a la tele? Digo, no, y gracias, porque si me pagan tengo que decir lo que quieren ellos. Entonces, prefiero que no me paguen, porque por lo menos tienes un poco de, ¿sabes?, de independencia, de decir, oye, mira, esta es mi opinión. Te puede parecer bien o no, pero es lo que yo creo basado en lo que conozco. Y eso es una línea muy fina. ¿Sí? Yo tengo otra cosa, o sea, con esta necesidad que hay de comunicar todos los avances científicos que hay, recuerdo un tuit tuyo, Luis, que era sobre los preprint, que decías que ahora mismo la gente se ponen preprints que son artículos que no han sido revisados por ningún otro investigador y no se puede comprobar que lo que se está diciendo en ese artículo es veraz o no es veraz. Hay medios de comunicación que ya los están dando como totalmente ciertos y eso todavía genera más confusión, porque aparte que la gente no entiende lo que es un preprint, o sea, tenemos que ver que no son artículos científicos que han pasado la misma calidad científica que otro que ya ha sido publicado en una revista, pero a la gente le parece que es igual. O sea, hay investigadores que han dicho, por ejemplo, con el de la investigadora china que ha publicado que el virus ha salido de un laboratorio chino, ha sido no publicado, ha sido depositado en un repositorio online y esta mujer pues va dando ruedas de prensa, sale con, ¿cómo se llama este? En España con Iker. Eso, con Iker Jiménez, que si no te esperabas hasta el final del programa y veías que había investigadores que punto por punto iban diciendo que no estaba bien el artículo, que lo que decía no tenía razón, tú te quedas con el primer titular y con una información que es totalmente falsa, que no ha sido verificada por ningún otro virólogo. O sea, es que creo que también los divulgadores científicos, los medios de comunicación tienen que hacer un esfuerzo para pues decir lo que, o sea, no podemos poner cualquier cosa en los medios, porque si tú no tienes bueno, no sé cómo explicarlo, o sea, si no tienes una formación científica para que te permita discernir lo que de verdad es un artículo científico totalmente validado de otro que no lo es, pues vas a pensar que como lo ha puesto un medio de comunicación, lo ha recibido. No sé cuántos mensajes de WhatsApp, emails tengo de amigos, grupos que no son científicos que me dicen, Eli, ¿es esto verdad? ¿Me puedes...? O sea, hay una labor, no sé quién tiene que hacer esa labor, pero creo que sí que tenemos que ser responsables con lo que se comunica. Pero yo creo que hay mucha competencia también por tener titulares llamativos, ¿no? Entonces asustar y decir, vamos a poder salir de esta, no vamos a poder salir de esta. Entonces hay esa especie de competencia también en los medios, ¿no? De a ver quién saca el titular más catastrófico y más no sé, como del final del mundo. Entonces, yo creo que porque trae más audiencia. Entonces, al final se termina exagerando tanto que es difícil. Entonces, claro, se le contagia a los que participan en los programas. Quieren también darle un poco de... Y es peligroso, yo creo, sí. Y es que esto es una epidemia también, es una epidemia de desinformación. Y en la OMS se llama infodemic, ¿no? Y esta infodemia en la cual hay tal abundancia de información, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, como lo que se habla en grupos de amigos, que yo creo que es difícil para alguien que no está entrenado, y es imposible estar entrenado en todo, no se puede ser experto en todo. Es difícil saber lo que es cierto y lo que no. Entonces, yo entiendo que la población esté muy confundida y haya encontrado difícil confiar en las informaciones que recibimos. Y es, de verdad, es otra epidemia con la que hemos tenido que luchar al mismo tiempo que contra el virus. Yo creo que también hay... Uy, perdón. No, por favor. No, que hay una diferencia de tiempos, porque, o sea, la ciencia no avanza lo mismo que la información demanda, ¿no? Entonces los medios de comunicación están demandando cosas nuevas todos los días y, bueno, quitando esta semana que hay vacunas por la mañana y por las tardes, normalmente no pasa nada. O sea, todo cuesta muchísimo tiempo. Entonces, al final lo que estás buscando, un poco lo que habéis dicho, ¿no? Es la provocación y a ver quién da el titular más sonoro
para crear más audiencia, aunque eso al final está contaminando. Y más ahora que la única noticia, la mayoría de las noticias son coronavirus. Entonces, es muy... es complicado. Entonces yo creo que es un problema también de medios de comunicación y de científicos cómo comunican, porque nosotros es como, bueno, parece, y tú dices, ¿cuándo? ¿Pero va a funcionar? Pues no sé, bueno, parece, según el artículo habrá que ver. Entonces no es todo blanco y negro, es todo una escala muy de grises. Y además llevamos muchos meses diciendo lo mismo y te vuelven a preguntar lo mismo, que cuándo va a estar la vacuna, si lo llevamos diciendo desde el principio, que no va a estar hasta el año que viene a mediados, pero te lo vuelven a preguntar y te lo vuelven a preguntar. Entonces ya no sabes, pareces un disco rayado, porque digo, no ha cambiado nada, ha cambiado que una ha sacado una nota de prensa, no quiere decir... y yo lo que le digo a la gente, no tenemos vacuna, tenemos candidatos de vacuna. O sea, hay una forma de... Sí, ya tienen la vacuna. Os pongo un pequeño reto. ¿Creéis que de la misma manera que podríamos haber estado mejor preparadas contra una eventual pandemia, ¿no? Un virus respiratorio altamente contagioso, etcétera, ¿no? Tal vez una de las lecciones que sacamos de este follón en el que estamos ahora metidos es que parte de la preparación que deberíamos hacer sería tener sistemas de información, es decir, trabajar un poco la imagen pública de las científicas y los científicos, tener canales de comunicación un poquito más lubricados, ¿no? más fáciles y hacer de una manera un poco pavloviana, ¿no? Que cuando la ciudadanía en general piense en vosotras, pues tienda a sonreír en lugar de a asustarse y decir, a mí se me daban mal las mates. Lo digo de una manera muy absurda, pero creo de verdad que es uno de los pilares que tal vez nos podría haber sustentado de manera mejor, ¿no? O sea, una relación de mutua confianza o al menos de conocimiento. Muchas de las cosas que decís son obvias para alguien que haya tenido formación o entrenamiento científico, ¿no? Lo de con calma, con prueba, los tiempos son otros, etcétera, pero no para la enorme mayoría de gente. De hecho, seguro que os ha llegado esto, lo de coronavirus viene de un murciélago. En algún momento de su filogenia, hay gente que intentaba leer los papers y entonces leía palabras clave y entonces acababa contando cualquier cosa, ¿no? Porque había leído que, o sea, ha sido un naufragio de comunicación pública que yo también asumo en la parte que me toca. Una cosa que me hace mucha gracia de la que estabais diciendo es, a mí me dicen todos los días en televisiones, radios y tal, cuéntame qué hay hoy, ¿no? O qué quieres para mañana. Y les digo, hombre, esto creo que es fundamental porque hay que contar, porque se ha contado esto mal. Y me dicen, uff, no, llevo 3 días, esto ya lo he dado. Bueno, tío, ya lo habrás dado, pero es fundamental y lo has dado mal. O sea, es decir, si tú detectas que algo se ha comunicado mal y propones enmendar la plana, corregirlo, te dicen que no, porque eso ya se ha dado. Este es el nivel con el que nos enfrentamos, que no sé si os habéis llegado a comer una de estas, pero es literalmente así, ¿no? Por cierto, Ana, ¿cómo has abierto el melón? ¿Y entonces la vacuna para cuándo? A ver, ¿qué tal lo de las vacunas? Yo delante de Marga no voy a ser la primera que hable. No, Marga, ¿cuándo? Cantamos todas en el mismo tono, ¿no? Que no, o sea, no es que sean falsas promesas, porque son, bueno, pues son promesas de vacuna que y yo creo que lo más esperanzador de estas 2 vacunas que han salido en las notas de prensa es que eran quizá unas vacunas que no eran tan generalizadas, ¿no? Usando este ARN mensajero y que pues había un poco a lo mejor más de incertidumbre de cómo iban a funcionar o no. Pero no había duda que íbamos a tener suficientes vacunas que funcionasen y estas pues quizás se han producido más rápidamente por la metodología que tienen, estaban listas antes, pero no quiere decir que sean ni mejores ni peores, simplemente que están listas antes para sacar una nota de prensa de haber vacunado a gente con las 2 dosis y entonces la siguiente que venga a lo mejor es muchísimo mejor, lo que pasa es que esta puede que esté disponible antes, pero lo que todo el mundo debería también tener en cuenta es que todavía no están aprobadas por las organizaciones federales gubernamentales que aprueban las vacunas, ¿no? ¿Qué sería razonable? Yo creo que el periodo, corregidme si no, perdón, digamos, a mediados del año que viene, ¿qué tipo de escenario sería razonable? ¿Cuántas opciones, qué cosas podríamos tener encima de las mesas o en los hospitales? Empiezo por las vacunas y luego os preguntaré por fármacos, tal. ¿Qué sería razonable? ¿Una vacuna? ¿2 vacunas? ¿6? Depende del país. 5 por lo menos. ¿Quién la toma? Disponibles, pero depende del país, me imagino. Yo creo.
Yo para mí es una caja negra. Yo para mí, es decir, estas dos notas de prensa, lo único que dicen es que han aprobado una asignatura de un grado entero, que es producir una vacuna que sea protectora en las personas. Dicen que están protegiendo de síntomas leves. De ahí a que luego protejan de síntomas graves, para mí todavía hay una caja negra. O sea, yo no tengo ni idea, no me atrevo a decir qué va a haber a mediados del año que viene. Ni siquiera si hay una o si hay 10, no lo sé. Estas dos han aprobado y han aprobado lo que te digo, la primera asignatura de la carrera para mí, que es haber pasado a qué ocurre de estoy entrenando al sistema inmunitario y ahora, bueno, de la carrera no, del segundo, a lo mejor del segundo curso, ¿no? Primero estaba entrenando el sistema inmunitario, parece que lo he hecho, no sé si es suficiente o si no es suficiente, y ahora por primera vez en esta asignatura ven que puede proteger de los síntomas leves de los primeros casos que han dado infección natural. Nos queda mucho por recorrer. Pueden proteger de los síntomas graves o no, o sí, no lo sabemos. Pueden proteger a las personas mayores, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Pueden tener efectos secundarios cuando se infecten? No lo sé, yo todavía lo veo muy caja negra y nos queda muchas asignaturas que ir aprobando una a una y muchas asignaturas con las que irnos alegrando cada vez que las vayamos pasando. Aquí nos hemos intentado alegrar de que ya teníamos e ilusionar de que ya teníamos la vacuna absolutamente solucionada y no, le quedan todavía muchas cosas. ¿Qué tenemos mientras o qué nos gustaría tener mientras en el botiquín? Quiero decir, hemos avanzado de manera significativa con fármacos. Leía hace poco, el lunes pasado, ¿no? Una aprobación de emergencia para Eli Lilly, perdonadme, un cóctel de anticuerpos. Regeneron también tiene otro. No sé en qué ha quedado el reposicionamiento de fármacos. Recuerdo que OMS... Sí, disculpad, quien la quiera tomar, ¿qué ponemos en ese botiquín? Vamos, yo tengo un poco de cercanía con gente que está trabajando en antivirales. Los antivirales son mucho más difíciles que las vacunas, porque los antivirales realmente, y sobre todo en este cuadro clínico que se está presentando en COVID-19, hay gente que tiene, sobre todo al principio, en la primera ola, la mayoría de los casos estaban ya muy graves. Entonces es muy difícil tener todos los ensayos clínicos hechos en gente a ese nivel de gravedad y saber si responden o no. Entonces puede que haya unos fármacos buenos, pero van a ser caros y van a ser difíciles de administrar porque a no ser que se administren pronto, es difícil que funcionen cuando la carga viral es muy alta, cuando la gente ya está descompensada. Entonces, sí, están bien, pero no en una situación de emergencia como la que estamos, van a estar disponibles. Yo creo que vacunas que aunque, o sea, estoy de acuerdo con Marga y estoy de acuerdo que hay, pero no lo van a aprobar la FDA si la vacuna no se demuestra que protege lo suficiente. Y si tenemos una vacuna que tenga un 60% en vez de un 90%, va a ser suficiente. Simplemente con que vacunen al personal sanitario y a los ancianos en residencias, ya vamos a conseguir la inmunidad de rebaño, aunque no sepamos cuánto dura. Pero al menos nos va a evitar a que se propague tan rápido el virus y a poderlo controlar. Entonces yo creo que son ponerle trabas al virus cuantas más posibles y no va a haber ninguna, como dicen aquí, silver bullet, no va a haber ninguna bala de plata que funcione, pero yo creo que todo, igual que las mascarillas no son completamente, no evitan todo, ni tampoco lavarse las manos, pero si añadimos manos, mascarilla, vacuna en grupo de riesgo, pues llegaremos a un punto que sea manejable y que no haya que hacer estas medidas tan estrictas. Entonces yo creo que yo soy optimista en ese sentido, pero dentro de ser cauta. Soy cauta optimista, no va a haber la panacea. Yo quisiera añadir que, por ejemplo, o sea, no se necesita tampoco que te vaya a impedir que te infectes. Si puede disminuir esos síntomas severos en la población, como hace la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe tiene un 40% más o menos. Corrígeme, Ana, que eres la experta en gripe, pero... o sea, si hay un 40% que te protege que te infectes normalmente, pero disminuye mucho más las hospitalizaciones y las muertes, va a impedir que el sistema sanitario colapse y que se produzcan muertes tanto como se están produciendo hasta ahora. Entonces yo creo que ese es el mensaje que hay que dar, o sea, que no tenemos que buscar una vacuna perfecta o algo totalmente perfecto, que hay que esperar todos los estudios, como dice Marga, pero o sea, que
que tenemos que buscar algo que reduzca hospitalizaciones y que los síntomas severos pues no se harían, y para eso necesitamos los estudios clínicos, hay que esperar esos datos. Sí, pero un momento, perdona, yo no estoy diciendo María, que sea perfecta la vacuna, yo estoy diciendo que precisamente proteja de eso que necesitamos proteger y no de lo leve. ¿Entiendes? Sí. Yo creo que os he entendido bien, pero dejadme que os vuelva a lanzar el reto siguiente. Es decir, que lo que están haciendo la práctica totalidad de los gobiernos de este planeta es una cagada. Porque ahora mismo están cogiendo millones que probablemente no tienen, porque estamos en pandemia y todas las economías van para abajo, precomprando unos medicamentos que no están probados y gastándoselo no sé cómo. O sea, ¿realmente es una alucinación colectiva lo que estamos viviendo? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tampoco. Pregunto. Yo creo que es lo que hay que hacer, porque tú tienes que Hay que precomprar antes de saberlo, porque si no, te pilla el toro. Puedes tener suerte o no, y si compras más de uno o más de dos, pues alguno funcionará aunque no sea al 100%, pero es un riesgo económico, no de vidas, yo creo. Entonces es un riesgo que tienen que tomar. Y luego de fármacos, los antivirales es verdad que por reposicionamiento no han funcionado, pero también ahora están antiinflamatorios que sí que parece que están funcionando para gente más grave, más grave. Y parece que están obteniendo resultados un poquito mejor, o los anticuerpos, que sí que están obteniendo también, yo creo, mejores resultados. Yo creo que va a ir por ahí. Entonces, bueno... Pero yo creo que no hay que olvidar que hay muchas más vacunas que están en fase 3, o sea, no son solo estas dos. Estas dos las que han sacado la nota de prensa porque las tienen ya la segunda dosis dada y ya tienen algunos datos, pero yo creo que hay vacunas basadas en adenovirus que van a funcionar, hay vacunas basadas en otros vectores virales que van a funcionar. Me resultaría extrañísimo que de las 200 vacunas que se están preparando no nos funcionen. Dos, ¿no? O sea, por eso yo creo que de aquí a marzo del año que viene vamos a tener al menos 5 vacunas en distintos países. Por ejemplo, yo sé que en algunos han comprado las de Rusia. Por ejemplo, yo sé el caso de Argentina, una muy amiga que está muy involucrada, que resulta que en Argentina han comprado la vacuna rusa y la gente en Argentina se les ha echado encima que porque han comprado la rusa. A ver, hemos comprado la que está y la que creemos que va a funcionar. Entonces, cada gobierno tiene que tomar una decisión basada en su infraestructura, su economía y los contactos que pueda tener para conseguir las suficientes dosis, pero siempre que haya, como he dicho antes, una información veraz de los riesgos, de que no es perfecta, pero que va a ayudar hasta, no lo sé, a proteger a un porcentaje de la población, es un poco el no dar falsas promesas, pero tampoco asustar, el decir un poquito las cosas como son, ¿no? Y vale, pues... Vale, esto, vacunas, reposicionamiento de fármacos, bueno, desigual, empezamos a tener alguna cosa, antivirales van a tardar. Mientras tanto, ¿qué sucede con los test? Es una obsesión mía el tema de los test rápidos. No para sustituir las PCRs, pero es una herramienta que por algún motivo, probablemente por mi ignorancia, me parece infrautilizada. ¿Qué pasa con los test rápidos? ¿No sirven para nada? ¿Sirven para algo? ¿Se están usando en el lugar y momento equivocado? ¿Alguna lo ha tratado? Yo estoy a favor de los test rápidos porque creo que no son a lo mejor tan sensibles como los test rápidos de antígeno, ¿vale? Estamos hablando de diagnóstico. A lo mejor no son tan sensibles. Sí, a lo mejor no son tan sensibles como la PCR, nadie lo ha demostrado que no lo sean, pero sobre todo son rápidos. Y en circunstancias en las cuales hay que hacer muchísimos diagnósticos, el que sean rápidos te lo acelera todo 3, 4, 6 días. Entonces, separan las cadenas de contagio mucho antes. Entonces, ese valor es importantísimo. Sí, si eres positivo vas a dar positivo. Yo creo que en sitios como universidades, mi hijo está en la universidad y les hacen el test cada 4 días a todos. Entonces, bueno, no le hacen el test rápido, le hacen la PCR. Pero se lo dan con menos de 24 horas de diferencia. O sea, ahí el kit no es el test, es la frecuencia y la velocidad. La frecuencia en dar los resultados. Puedes tener cualquier test, un test casero, pero si te dan los resultados con menos de 24 horas y te dicen tienes que estar en cuarentena o no, ya está.
Y el problema Pero es... que Pero yo nos creo quede que claro. la importancia también es la frecuencia. Velocidad y Lo frecuencia, tienes que ¿no? hacer varias veces. O sea, no 4 sirve días, con que te 4 hagan el días. test. O sea, si lo vas a hacer como screening para cribado en personas que no tienen síntomas, esos test, bueno, yo hablo de la FDA de aquí, no están Sí. autorizados para ser usados en personas. Bueno, la autorización es para personas durante los 5 Sintomáticas. días de síntomas. Entonces, pero si lo vas a usar en cribados, lo tienes que hacer todo el rato para que intente, o sea, no puedes hacerlo uno y olvidarte. Hoy leía una noticia en una residencia de ancianos en Andalucía, creo que habían utilizado el test de antígenos como cribado antes de entrar en la residencia y no había funcionado, porque si lo haces solo una vez, Claro. no vas a pillar a todo el mundo. Lo que tienes que hacer es que sea frecuente. Entonces, yo creo que ahí llega la diferencia, o sea, no... Es Sí, que, claro, estos test rápidos hay que saber, hay que utilizarlos entendiendo lo que significan y lo que significa el resultado y entendiendo que hay una sensibilidad y especificidad probablemente más baja que la de la PCR y por lo tanto, si se hace en la población general, vas a generar un número de falsos positivos al igual que de falsos negativos. Entonces, tienen que entenderse estos valores que no son iguales para todas las marcas que se están en el mercado ahora mismo y tienen que utilizarse teniendo eso en cuenta para que no estemos dejando casos sin diagnosticar, pero sin duda, claro, el valor añadido de que puedan dar una respuesta tan rápida, al menos los positivos verdaderos, es fundamental. Pero, y luego, Pero es que... es bueno saber que si te haces el test de antígeno ya no eres, y das negativo, no eres contagioso. Pero tú puedes dar positivo en una PCR y creer que eres contagioso y no serlo. Entonces, yo creo que también son muy útiles para saber si alguien puede salir de cuarentena, porque si ya no da positivo un par de veces en el test de antígeno, se sabe que ya no tiene proteína viral. Puede tener restos del genoma. Entonces, es entender eso, para qué oportunidades o qué situaciones específicas puedes usar uno o el otro que te acelere o que facilite si la gente puede salir de cuarentena, puede abrazar a su abuela o no. O sea, yo también, bueno, al menos en el Departamento de Salud en Nueva York no utilizamos el test para poder salir del aislamiento después de haber dado positivo. O sea, si tú has dado positivo, te tienes que quedar 10 días desde que has dado positivo en el test que sea, si eres asintomático, o 10 días después de empezar tus síntomas. Eso es al menos en Nueva York. O sea, no utilizamos el test y yo creo que la gente tiene que cumplir, o sea, 10 días. Eso es lo que se dice. En España creo que es igual los 10 días. Vale, son pues 10, sí. tiene que cumplirlo y no pensar que me voy... 2 meses más tarde dices que me he hecho la prueba y sigo siendo positiva. Vale. Y bueno, claro, en la PCR, o sea, se asusta la gente pensando que ha dado una PCR positiva cuando ha tenido el coronavirus hace 2 meses. Y puedes tener unos restos, depende cómo te hagan la muestra. O sea, que... Os quiero preguntar una cosa, pues nos quedan 5 minutillos, un poquito más, y hay una cosa que os quería preguntar que creo que es también relevante, ¿no? Cuando lleguen, si llegan, ¿vale? Los antivirales, las vacunas, las que fueren, o las intervenciones que vamos a empezar a tener, etcétera, ¿no? Vamos a empezar a ponerle presión, ¿no?, selectiva a este coronavirus. Este es un tema que en mi cabeza por lo menos se relaciona con lo que ha sucedido recientemente en Dinamarca, con los famosos bisones que han tenido que sacrificar tantísimos millones. Ya noticia que ha dado vueltas por el mundo, que si mutaban, no mutaban, que si va a entrar una especie y volver otra vez. Haciendo ahora sí un poco de... Bueno, perdóname, primero, Nerea, me gustaría si nos puedes dar la pincelada de explicarnos qué es lo que ha pasado o qué es lo que podría haber pasado para quien no conozca la noticia. Y luego si esto es realmente algo para preocuparse o no. ¿Esto es algo que vaya a poder suceder, sea por los bisones o sea porque empezamos a introducir vacunas y empezamos a presionar la evolución del virus? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que los coronavirus mutan, como todos los virus, pero mutan menos que, por ejemplo, el de la gripe. O sea, que es más difícil que el virus cambie, ¿no? Y que las vacunas dejen de funcionar. O sea, esto es algo que hay que tener en cuenta. Lo que ha pasado con los bisones es que se han visto que, o sea, los bisones han visto que son capaces de transmitir el virus de una manera fantástica, fenomenal, e incluso están mutando el virus y se está adaptando muy bien a bisones.
Con lo cual, lo que se ha visto en Dinamarca es que ha habido unas cuantas variantes, pero creo que he leído que al final es mayoritariamente una que se transmite muy bien entre bisones y que ha habido gente de los que viven cerca de las granjas que se han contagiado con esta variante. Y por eso se puso la alerta de que igual habría que sacrificar a los bisones porque es una fuente de contagio, ¿no? Y aparte porque también habían hecho estudios que gente que había pasado el virus habían cogido sus anticuerpos y habían visto que no neutralizaban también a esta variante de bisón. Entonces, pero luego se ha visto que igual no era tanto y se han estado revisando los datos. Yo creo que al final en Dinamarca todavía no han sacrificado a los bisones, que los han metido un poco como en alerta. Esto era más una medida preventiva, ¿no? De vamos a sacrificar a los bisones y así impedimos que si hay una variante que funcione muy bien se pueda transmitir otra vez a la población. Con lo cual yo creo que aquí lo que tiene que entrar es la vigilancia epidemiológica. Y ahora que encima se puede hacer secuenciación masiva y es en realidad tan barato, ¿no? Para lo como era antes. Cada vez que tengamos un virus o de una persona que se pueda secuenciar y ver cómo está mutando y ver qué problemas podemos tener. Esto en el medio natural, digamos, no en granjas, ¿esto es algo que nos deba preocupar, literalmente preocupar, que debamos prevenir? Eli, es algo desde el punto de vista de One Health, ¿no? Creo que se llama, es algo que podríamos haber previsto o que al menos ahora tal vez escarmentando de esta podemos incorporar en nuestros planes. Yo creo que lo que es importante, el término de One Health, de una sola salud, lo que nos quiere decir es que cómo estemos afectando al ambiente y a los animales va a afectar a nuestra salud. La salud animal también nos afecta, la salud del medio ambiente también nos afecta. Entonces yo creo que las zoonosis, que son aquellas enfermedades infecciosas que pasan de animales a humanos, es lo que nos está afectando ahora mismo en la pandemia y es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuanto más interacción tengamos con el medio ambiente, entremos en zonas salvajes, deforestación y estemos en contacto con animales más salvajes, va a provocar que tengamos más oportunidades de entrar en contacto con virus que antes el ser humano no los ha visto. Y muchos de estos, algunos de estos virus tendrán capacidad de provocar pandemia y afectar a nuestra salud. Por eso hay que tener una vigilancia en animales, en aquellos lugares en los que se estén poniendo en contacto animales salvajes con animales domésticos, estos mercados que muchas veces ha habido este tipo de interacciones, pues son focos de alto riesgo y creo que tiene que haber una vigilancia epidemiológica y, como dice Nerea, pues igual este tipo de secuenciación de virus pues va a poder prevenir. Pero no es algo solamente contra los virus. Yo, por ejemplo, he dedicado mi carrera investigadora a las enfermedades, a las resistencias a antibióticos, y One Health es también muy importante. O sea, si tratamos a los animales domésticos con antibióticos cuando no se necesitan, estamos generando o aislando bacterias que son multiresistentes y cada vez nos las vamos a poder pasar y entrar dentro de nosotros a provocar infecciones. Entonces es un todo, o sea, tenemos que cuidar el medio ambiente, los animales, para que estemos sanos. Y otra cosa que quería comentar rápidamente, que has comentado antes, lo de que si a lo mejor la vacunación podría inducir mutaciones en el virus. Yo creo que no es muy probable. Por ejemplo, en gripe es un virus que viene de muchas especies de aves y salta todos los años y sí que cambia muy a menudo y cambia muy rápidamente la neurotoxina. El coronavirus, como ha dicho Nerea, no es un virus que mute tan fácilmente y con toda la gente que se ha infectado ya habría surgido diferentes cepas que fueran muy diferentes y no ha pasado. Han pasado muchos, muy pequeños cambios y con la cantidad de millones de personas infectadas, si no ha sucedido ya, pues ya creo que la vacunación no va a ser lo que le va a hacer cambiar mucho más. No creo que sea preocupante. Ahora, no es imposible porque los virus son impredecibles de muchas cosas, pero no creo que sea algo como para asustarse y pensar que ahora por poner una vacuna se va a crear una cepa
que evada la respuesta inmune en humanos, ya habría sucedido en sitios donde ha habido tantos casos. Yo creo lo mismo y lo voy a basar en otra razón. Es que este virus lleva pues, meses con nosotros, pero los otros coronavirus llevan siglos con nosotros. Los coronavirus que ahora se comportan como benignos porque todos tenemos inmunidad y se están multiplicando todos los años y nos reinfectan siempre. Y tiene una presión inmunitaria tremenda, la de toda la población mundial que está respondiendo a ellos. Y sin embargo, de ninguno de los coronavirus catarrales y de ninguno de los coronavirus de animales hay serotipos, es decir, nunca en los coronavirus ha habido virus que se hayan logrado evadir de la respuesta de anticuerpos de las personas ni de los animales. Por lo tanto, esto podría ser la excepción, pero es muy improbable. Una última pregunta y consideración antes de ir cerrando el panel. Long COVID o COVID persistente. ¿Habéis leído algo interesante sobre ello, sólido sobre ello, o tenéis una sospecha tremenda sobre ello? No. Raquel, ¿que tenéis algo en OMS? Bueno, pues desde la OMS lo que se sabe es que la mayoría de pacientes sufren una presentación de coronavirus bastante suave, de 2 semanas, los más severos suele ser unas 8 semanas, y sí que está documentado que hay una proporción de personas que sufren síntomas durante un periodo más largo que esas 8 semanas, casos de meses. Como es una enfermedad nueva, todavía hay mucho que estudiar, que entender y, claro, hay que hablar y analizar con cautela. Los síntomas frecuentes, los síntomas persistentes más frecuentes incluyen fatiga o tos que persiste o dificultad para hacer ejercicio. Incluso algunos síntomas neurológicos o afecciones del sistema respiratorio cardiovascular más complejas. Pero no es relativamente extraño pensar que pueda ocurrir, dado que muchos otros virus causan problemas crónicos, pero que igual como no ocurren epidemias tan masivas como esta tan frecuentemente, no analizamos o documentamos estos casos tan frecuentemente. Entonces, yo creo que el mensaje a la población es decir que sí, ocurre, pero es una proporción relativamente baja y que todavía tenemos que esperar a los estudios que están haciéndose ahora mismo para entender exactamente cuánto pueden durar y cuál es el impacto que puede esto tener en la población. Claro. Para cerrar, os quiero hacer la misma pregunta a todas por orden. Voy a empezar por Nerea, conforme tengo aquí mi pantalla, que es: ¿y qué te pides por Navidad? ¿Qué regalo quieres por Navidad? ¿Qué descubrimiento, qué paper, qué cosa te haría feliz por Navidad en el contexto de lo que estamos hablando, de COVID-19? Bueno, yo tengo un par de cosas. Primero, que enviemos el paper cuanto antes y que no nos pongan muchos problemas. Y mi otro gran deseo es poder ir en Navidades a mi casa, que ya hace demasiados meses que no voy. Es más, desde febrero. Eso sí, con todos los cuidados, ¿eh? Pero... ¿Eli? Perdón. Bueno, yo como no voy a poder ir en Navidades a casa, me encantaría, pero no tengo ni vacaciones, ni puedo, no voy a poder poner en riesgo a mi abuela, que es de alto riesgo y todo eso, así que me quedo en casa. O sea, lo que me gustaría escuchar pues es ver los datos de Moderna o de Pfizer y comprobar de verdad a ver qué es lo que ha pasado. Bueno, leer estos datos finales, bueno, al menos los que van a someter a la FDA para obtener la autorización, entonces que sean buenas noticias. Porque quisiera que el año que viene el año que viene poder ir a mi casa para que mi familia conozca a su nieto. ¿Y tú, Raquel? Pues yo quizás pediría por Navidad que mejorara la situación en Europa. Ahora mismo estamos todos seguro muy preocupados viendo este segundo incremento, ¿no? Segunda ola, podrían llamarse, de casos que está asolando casi todos los países de Europa, y quizás querría pedir que mejoraran estas cifras gracias a el comportamiento y gracias a lo que todos estamos trabajando y toda la población está
comportándose. Entonces, eso, mejorar la situación en Europa. Y ya pido para Navidad que cuando todo mejore, que espero que sea dentro de no mucho tiempo, poder ir a ver a mi abuela. Claro. Margarita, ¿tú qué te pides? Pues a mí me gustaría que de aquí a Navidad, que queda poco más de un mes, que entrase muy bien en nuestra manera de ver el virus el concepto de que se transmite de una manera bastante eficaz por aerosoles que quedan suspendidos en el aire, que persisten durante bastante tiempo, luego se acaban al cabo de la hora, de las 2 horas, a lo mejor se van secando y por lo tanto el virus se inactiva, y que la gente, siendo consciente de eso, se dé cuenta de que puede incorporar una medida nueva a sus vidas que le va a hacer algo más fácil el otoño, el invierno. Hasta que haya vacunas, desde luego tenemos todo este curso, todo este frío, vamos a tener que pasar con medidas, que por lo tanto hay una nueva que se puede poner, que desde la ciencia se ha contribuido con demostrar cada vez más fehacientemente la evidencia de esta vía de transmisión, que no se olvide que no hay solo que ventilar, que se puede filtrar el aire, que se puede tener sistemas de climatización en que se renueve el aire, que se puede medir el CO2 para saber cuándo hay que ventilar y no tiene que ser continuamente en los climas muy fríos. Yo me gustaría que en este mes y pico que queda, que eso entrase para que nos ayudase a combatir el virus, nos diese armas a cada uno para poder defendernos mejor. Eso es, la verdad es que es importantísimo. Tenemos un episodio del método solo dedicado a eso. No es por hacer promo, es porque lo resume todo, ¿no? Menos de 700 ppm, 3 volúmenes de aire cada media hora, etcétera, algo que puede salvar vidas y contagios. Nuria, ¿qué está en tu carta? Pues en mi carta, una cosita un poquito más pequeña, tenemos, justo por reposicionamiento, tenemos 2 fármacos que hemos identificado y que estamos viendo si pasan a ensayos clínicos y a ver si pasan. Y ojalá, entonces eso es lo que me pido para los Reyes. Y la siguiente es que mejore la situación en Europa y que aquí en España tengamos conciencia de grupo y de situación de crisis entre todos. Ana, ¿qué habrá en tu chimenea Mis o en tu últimos calcetín? comentarios es el primero, que todo el mundo en España y en el mundo haga como mi madre, que la he podido convencer de no celebrar la Navidad, que olvidemos lo que nos gusta a nosotros como persona y nos preocupemos un poco del bien común. Entonces, si una señora como mi madre de 80 años ha dicho este año no voy a celebrar la Navidad, que todo el mundo se conciencie de que no es para hacerle daño a nadie, no es por fastidiar, no es porque odiemos la Navidad, ni los científicos no quieran que se celebre la Navidad. Es darse cuenta de por qué se hacen las cosas. Y lo segundo, que tengamos muchos candidatos de vacuna y de tratamientos disponibles y con datos sólidos y que se puedan ver. Entonces, con que sigamos como estamos, los científicos trabajando y sacando cosas, pero que haya un poco más de confianza en la sociedad de que lo que se hace es para todos, no por una ulterior motive que tengamos. Que ya está, mejore la situación. Pues mi mini deseo, además de que tengamos toda la salud posible, que no se puede pedir más últimamente, es que ojalá la población, al menos una parte importante de la población, ¿no?, pudiera veros, escucharos, sorprenderse, disfrutar, aprender y aprender a quereros, a las científicas y los científicos, ¿no? Como para empezar a prestar atención de otra manera. Porque yo creo que en todo este rollo del tribalismo, si nos consideráramos todos parte de la misma tribu, pues igual nos iría bien, ¿no? Porque pues antes escuchabas a los ancianos de la tribu y ahora están las expertas. Y estaría muy bien que nos entrara eso en la cabeza, ¿no? Sin que vamos, no tenéis por qué decidir qué se hace en Hacienda, pero igual sí en sanidad. No lo sé. Pero ole tú por tener un panel de mujeres. Sí. Oh, oye, hemos buscado expertise y esto es lo que ha sucedido. Y es un orgullo, pero ojalá no sea un evento en algún momento.
Ahora lo es y lo celebramos, pero ojalá no lo sea, leche, porque no es una buena señal tampoco en ese sentido. Pero bueno, os lo quiero agradecer mucho, Ana, Nuria, Margarita, Eli, Raquel, Nerea, de verdad qué gustazo haberos tenido aquí. Lo tenemos que cortar en algún momento, así que va a ser ahora, si os parece bien. Supongo que nos van a freír en redes, a Twitch, a preguntas, a cosas. Iremos respondiendo cuando buenamente podamos, que ahora estamos aquí charlando. Muchas Y gracias. Simón, muchas gracias por permitirme, en fin, estar aquí presente. Nada, muchas gracias a todas. En Mesespiracy estamos muy contentos de tener un panel formado por investigadoras que realmente es un panel formado por investigadores, es decir, hemos buscado la expertise en los temas que queríamos tener en la mesa, desde la biología molecular hasta la epidemiología y el desarrollo de fármacos y vacunas. Para nosotros es muy importante, siempre lo ha sido, reivindicar el papel de la mujer y de las personas diversas, también LGTB, racializadas, con diversidad funcional en ciencia, de manera que estamos muy orgullosos de que la mesa haya salido así. Gracias a todas y a las entidades que representan, gracias a Luis también por haber estado con nosotros y por haber llevado la mesa pues de una manera tan interesante. Yo me quedo con que hay cosas que no están claras porque no las hemos descubierto aún, si no habríamos resuelto ya este problema, pero que en el conocimiento estamos avanzando al paso necesario de la ciencia, que está acelerado afortunadamente por la colaboración y por la urgencia, ¿no? Podríamos decir que avanzamos lento pero seguro, y así es como debe ser, sin atender a bulos o a la presión informativa que nos pueda acabar intoxicando. Mi deseo para Navidad es que se cumplan todos los deseos de ustedes. Creo que hay poco más que se pueda decir. Muchísimas gracias por esta mesa que ha sido tan excepcional, tan fabulosa. Y sin más, pasamos al descanso de Mesespiracy y volveremos en un rato. Muchas gracias a todas.